Con Katy Perry, buen apetito, provechito. Bueno, pues la forma en que comemos tiene un impacto directo, durísimo, muy fuerte en lo que está pasando en el planeta. Y hoy vamos a hablar de el por qué la forma en que comemos no funciona, no es sostenible, por qué no da, así como estamos, por qué no da y por qué los organismos mundiales están pidiendo que cambiemos nuestra forma de comer y cuáles son los alimentos del futuro. Así que vamos a aprender mucho hoy aquí en el programa y hemos invitado a Adrián Alegre Ramírez, que es periodista y director de una maravillosa plataforma. A mí me encanta, es de las cuentas que sigo en Instagram, que se llama Blue Wire, que está dedicada a temas ambientales, pero lo manejan con información muy concreta, muy práctica. O sea, cada post que les veo es como que, wow, qué información tan interesante, y me dan ganas de que esto se conozca más a nivel masivo. Por eso lo hemos invitado. Mi querido Adrián, bienvenido al programa. Muchísimas gracias, Marco. Admiración mutua. Ahorita que estaba desde aquí afuera escuchando lo que están haciendo para poder dar difusión a el tema nutritivo de la comida y con ejemplos tácitos de cómo podemos consumirlo e inclusive hasta recetas, es algo indispensable. Claro, estamos haciendo todo lo posible, amigo. Pero a ver, empecemos con el tema. ¿Por qué la forma en que comemos no tiene futuro? ¿Por qué no es sostenible? ¿Por qué Europa entera ya está dando subsidios a los alimentos basados en plantas? ¿Por qué hay todo un plan ya, sobre todo en el continente europeo, que es donde más conciencia tienen, para cambiar la forma en que comemos? Sí, en el continente europeo tienen demasiada conciencia sobre este tema y de hecho la calidad de la comida desde hace varias décadas es muchísimo más elevada ya. Mucho más que Estados Unidos y Canadá. No, bueno, Estados Unidos es de las que más baja calidad nutricional tiene. Estados Unidos es el peor ejemplo de cómo comer. Exactamente. Pues la razón es multifactorial, porque si lo podemos ver desde cómo afecta, por ejemplo, los desastres climáticos, que ya no le podemos decir desastres naturales, porque claramente tenemos un impacto nosotros como especie, como seres humanos y nuestras actividades, pues podríamos estar hablando de que las inundaciones, las sequías, los huracanes, los incendios, los últimos 2 años han hecho exageradamente evidente lo presente que está el cambio climático y la crisis climática, ¿no? O sea, hace una semana estaba la Dana. Hace 6 meses estaba la sequía, una de las peores que hemos vivido en México, los incendios en el Amazonas que están acabando, que justamente lo están haciendo para poder, en cierta medida, producir más alimentos. No solo es el cultivo de carne, también es el cultivo de soya y de diferentes mecanismos de producción agrícola que pues están devastando con la biodiversidad de millones de hectáreas en todo el mundo, y es muy importante que entendamos toda esta faceta, cómo es que nos afecta. Porque el problema, para poder responder de forma tácita a cuál es el problema, es la industrialización de la agricultura. Lo que esto está generando es que el método principal de agricultura que tenemos en todo el mundo sea el monocultivo, que lo que hace es que elimina todas las hierbas que están alrededor de, digamos, trigo, maíz, para poder solamente tener maíz. Y entonces esto lo que produce es una degradación de los suelos, porque ya no tenemos las hierbas que, y además, haciendo un paréntesis, son las que mayor captura de carbono realizan año con año en esa parcela de tierra. Y nutren la tierra. Y nutren la tierra y generan como toda esta sinergia que es muy importante entender, tanto en la relación que tenemos nosotros con la tierra y la relación que tiene la tierra con nosotros. Pues se va degradando el suelo al hacer esta práctica intensiva de monocultivo que requiere de pesticidas, requiere de fertilizantes, requiere de muchos elementos químicos que lo que terminan haciendo es acabar en todo nuestro ecosistema, porque se filtran al subsuelo, terminan en los mantos acuíferos o se filtran a los ríos y terminan también en nuestro cuerpo, que eliminando la parte de nuestro cuerpo, la razón principal, porque nosotros lo podemos procesar, al final del día podemos ser tanto filtros para el aire, como aquí lo somos por muchos meses en la Ciudad de México, como filtros para lo que comemos, lo traducimos en... Puede ser muchas veces en enfermedades y puede ser muchas veces en, pues nada, no nos termina de hacer daño. Sí, pero los monocultivos son básicamente para la ganadería, o sea, no para los seres humanos. Exactamente. O sea, sí lo hacen, sí también nos dan la comida que sobra de ahí, pero es la ganadería requiere de monocultivos. La ganadería, exactamente, ahí está el problema. Ese es el problema. Nuestro consumo de carne, tengo unos datos aquí, por ejemplo, son entre 25 y 30 los metros cuadrados que se requiere de tierra para 1 kilo de carne. 1 kilo de carne. 1 kilo de carne, 25 y 30 metros cuadrados. Y el agua. 15,000 litros de agua para 1 litro de carne. Esto un kilo de carne. 1 kilo. O sea, ahorita cuando alguien va al restaurante y se pide 400 gramos, entonces estamos hablando de la mitad. Estamos hablando de entre 12 y 15 metros cuadrados y 7,500 litros de agua para esos
400, 500 gramos de un corte de carne. El problema que esto está generando es una degradación de suelo a nivel global exageradamente grande. 1/3 de los suelos de nuestro planeta hoy en día están degradados. Y si nos vamos a nivel México, en México el 64% de los suelos están degradados en algún porcentaje. ¿Y qué significa degradación? Pues lo que significa básicamente es que no tienen los microorganismos necesarios para poder darle sustento a vida, es decir, a las plantas y por lo tanto a productos alimenticios con una alta calidad nutricional, como también que pierde la estructura del suelo y cuando llega una lluvia se va el suelo y se erosiona. Claro. O cuando llega el viento se va toda esa primera capa, se va y lo que eso genera es un loop circular que todo el carbono que se había almacenado en ese espacio otra vez vuelve a salir a la atmósfera. Y es muy curioso porque el tilling, el arado, se realiza en América del Norte en específico en los meses de cuando se está finalizando el invierno y empieza la primavera. Que curiosamente, ¿cuáles son los meses que más calor tenemos aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y que más está este término del heat dome, que le llaman los meteorólogos americanos, y la ola de calor, ¿no? Que le llamamos aquí en México, que este año fue 8 de la noche, 32 grados centígrados. En Ciudad de México. Ciudad de México. O sea, nosotros caminando por la calle decíamos, no puede ser este calor. No. Parece que estabas en otra ciudad. Mucha relación, claro que sí tiene que ver el consumo de la carne derivado del método de producción del ganado hoy en día. No, y se siguen talando. O sea, el Amazonas, la cantidad de las áreas que se han talado, porque se queman árboles, se talan árboles para abrir espacio y poder sembrar monocultivos, para poder criar ganado y el agua que se consume. O sea, es un círculo vicioso. Estamos destrozando al planeta y no es sustentable. O sea, no podemos seguir comiendo una dieta basada en carne. O sea, todos los organismos internacionales lo dicen. No es sostenible en lo más mínimo. Ok. ¿Cuáles son las soluciones? La primera es generar conciencia, que es lo que estamos intentando hacer. Hacer conciencia sobre qué es lo que estamos haciendo que está dañando. Porque si no tenemos conocimiento sobre cuál es el problema, nunca vamos a encontrar la solución. Después de eso, por ejemplo, lo que podemos hacer es, no solamente tiene que ser el lado de trasladarnos al vegetarianismo o al veganismo, sino también es, por ejemplo, una de las razones por la que es tan peligroso todo este círculo vicioso del consumo de carne, es porque las vacas, al consumir granos que vienen de estos modelos de fabricación, de monocultivos, producen un químico que se llama metano, que es 25 veces más dañino que el dióxido de carbono en la generación del efecto invernadero. 25 veces 25 veces. El metano es 25 veces más dañino, pero la razón por la que las vacas producen este gas es debido a su alimentación. Claro. Entonces aquí es donde llega estos métodos de producción alternativos que tienen mucho que ver con lo que hacíamos mucho en el pasado. Por ejemplo, los mayas, es algo muy interesante, tenían un término que se llama jardín forestal, que es vamos a producir la comida en este jardín, ¿no? O sea, está una forma bonita porque el jardín es una apropiación de la naturaleza. O sea, hay diversidad, pues. No es un monocultivo. No es maíz. Ahí tenemos maíz y tenemos diversas especies que no solamente almacenan el carbono y lo mantienen porque ya no hacen necesario el arado, porque cuando se acaba un cultivo llega otro cultivo. Entonces es aprovechar la tierra para que lo que nos puede dar la tierra nos lo dé de forma orgánica y natural. Y es lo natural. Y parte de tomar conciencia, estoy aquí leyendo algunas estadísticas de Naciones Unidas. Dice que para alimentar a los 10,000 millones de personas que habitaremos la Tierra en el año 2050, la producción de alimentos tendría que crecer 70% más de lo que tenemos ahorita. Y con este sistema, pues estamos suicidándonos con todo y el planeta. O sea, no podemos seguir con monocultivos y con ganadería. Y esta es otra solución, porque si lo piensas, de hoy que somos 8,200 a 10,000, no es 70% más. No. Pero, ¿por qué requerimos 70% más? Porque tenemos una merma en alimentos. Es inentendible. El desperdicio de alimentos es realmente grande y también hay muchas cosas y muchas personas que están trabajando para poder mejorar la eficiencia que tenemos en el consumo de alimentos. Entonces, una es la forma en que producimos. Exacto. Otro es lo que consumimos. No tenemos que hacernos 100% basados en plantas, como lo decimos siempre, pero sí podemos bajarle al consumo de carne. Tenemos que. Ya no es podemos, ya es tenemos que. Sí. Y es importante justo hacer conciencia sobre todas las personas que estuvieron antes que yo de cómo poder hacerlo. Cómo nutricionalmente podemos mantenernos
con un buen balance nutricional dentro de nuestro cuerpo. Pero, ¿y cuáles son los alimentos del futuro? Porque hablamos de hacia dónde va la industria, porque obviamente la industria está hablando de varias alternativas. Una de ellas es bajarle al consumo de carne, pero ¿de dónde más podemos sacar la proteína en los alimentos? ¿Cuál es el futuro? Hay muchas posibles opciones. Primero, una cosa muy importante es si empezamos a apoyar la agricultura regenerativa, antes de pasarme a los alimentos del futuro, si apoyamos la agricultura regenerativa va a ser muy útil porque poco a poco se va a ir democratizando y se va a ir volviendo más barato el acceso a los productos nutricionales de alto contenido. Pero en pocas palabras, la agricultura regenerativa es... La agricultura regenerativa es utilizar métodos milenarios y tecnología moderna para poder generar alimentos de una forma sostenible, tanto con el suelo, como con el aire, como con el agua y con el espacio que habitamos. Regresar al pasado. Regresar al pasado. Okay. Un poco regresar al pasado y un poco aprovechar las tecnologías que tenemos nuevas. Hoy en día. ¿Qué más? Porque nos quedan 3 minutitos, amigo. Ok, bueno, en alimentos podemos hablar de que existen los hongos y la micoproteína, que digo, en México ya los conocemos, aquí hacemos mucho setas, champiñones, tienen un alto contenido proteico y un impacto mucho más bajo ambiental que la carne. Entonces, o sea, volver a semillas, a proteína vegetal, a hongos, o sea, es vegetal, tomar la proteína de los vegetales. Encontrar alternativas a la carne y también encontrar alternativas a la carne que más contamina. Entonces, estamos hablando de hongos y hay nuevas tecnologías también como la micoproteína, que es utilizar el micelio, que es la etapa primordial del hongo antes de que se genere el fruto. Y ahí poder desarrollar productos alimenticios que son muy ricos en proteína, muy ricos en diferentes elementos como el hierro, el fósforo, que son indispensables y que hoy en día, derivado de todas las prácticas que estábamos hablando, son hasta 50% más bajos en promedio que en 1950. Hoy comemos una manzana y esa manzana es un tercio de lo que podría ser una manzana. Ok, la otra es la carne cultivada en laboratorio, ¿no? Que en Europa está tomando cada vez más fuerza, que es carne real, pero hecha en laboratorio, no en animales. Y eso acaba con el consumo de agua, de antibióticos, la deforestación, o sea, pero es carne hecha en laboratorio. Ese sí es un alimento muy del futuro, pero hoy en día ya hay lugares donde lo puedes probar a un alto costo. Por ejemplo, lo que hacen ahí es que hacen proliferación de células animales dentro de un laboratorio. Por ejemplo, los ejemplos son Good Meat en Estados Unidos, Mosa Meat o Upside Foods para poder probarlo. Y justamente no se necesita ni crear, entonces eliminas la violencia hacia los animales, no se necesita criar animales. Se reduce muchísimo el uso de recursos como el agua, el suelo. 99% menos recursos. 99% menos recursos en carne de laboratorio que en carne de ganadería tradicional. Y es muy fiel a la textura y el sabor para aquellos que aman la carne. Porque es que es carne de verdad, es carne. Es hecha con células animales. Entonces, que quieren seguir comiendo carne, sí habrá una manera de que sigan comiendo carne. Por supuesto. Es una tecnología en desarrollo que tiene un impacto y tendrá un impacto ambiental tal vez un poco incierto porque habría que medir la energía que se va a utilizar, el costo de poder desarrollar la tecnología, pero eventualmente podrá generar las eficiencias para disminuir este impacto ambiental. ¿Qué más? Insectos, nos han dicho por ahí. Aquí en México tenemos una cultura de consumo de insectos muy, muy, muy elevada y si nos podemos remontar a una de las culturas alrededor del mundo, los países y las culturas que mayor tiempo, por decirlo así, han tenido son las que más consumen insectos. Estamos hablando de Indonesia, China, México y bueno, varias partes de Latinoamérica. Grillos, ¿qué más? Pues los escamoles, ¿has probado alguna de los escamoles? No, yo no como animales, pero pues sí. Bueno, pues sí, están justamente los grillos, los escamoles. Hay, por ejemplo, más de 1900 especies en el mundo de insectos que pueden ser comestibles y obviamente también el impacto ambiental que tienen en su producción es infinitamente menor y su impacto nutritivo hacia nosotros es mayor, es altísimo. Sí, es lo que he visto en algunas expos donde digo yo no consumo eso, pero bueno, si van a consumir animales, ahí está una forma más sustentable que vacas, pollos y cerdos. El tema ahí es difícil para la gente atreverse a probar las cosas, pero la invitación que hacemos aquí es como vivimos en un lugar donde no es tan difícil encontrarlo, donde no es tan difícil poder ir al mercado y comprar grillitos y empezar por ahí. Puedes hacerte taquitos con guacamole que son exageradamente deliciosos y
empezar a probar, porque esto va a ser una necesidad en un futuro si lo que queremos realmente es mantener nuestros ríos, nuestros océanos, nuestros bosques en el estado en el que hoy están y que las generaciones futuras puedan disfrutar de ellos como nosotros pudimos disfrutar de estos espacios naturales. Pues ahí el llamado es para la industria ganadera, que tiene que hacer una transformación, pero urgente. Y nosotros como consumidores exigirla. Ahí está el tema. Nosotros como consumidores tenemos que exigirla de forma inteligente. Tenemos que dejar de consumir la cantidad de carne que consumimos. Sí, bajarle la carne. Eso es necesario, pero la que se produce tenemos que bajarle. Porque la demanda y la oferta tienen un vínculo absoluto. Sí. Y cuando se reduzca y cuando la gente diga, bueno, voy a comer carne una vez a la semana, pues voy a comer carne buena y de un rancho que haga agricultura regenerativa y que tenga prácticas sostenibles. Muy bien. ¿Dónde te encontramos? Blue Wire, una excelente plataforma. ¿Dónde la podemos encontrar, Adrián Alegre Ramírez? Nos encuentran en @bluewire.mx, ese es el Instagram. También nos pueden encontrar en cualquier plataforma de podcast. Es bluewire.mx igual, el podcast ambiental, ahí nos pueden escuchar y pues sintonícenos para poder incrementar su conciencia ambiental. Muchas gracias. Volvemos después de una pausa. Vamos a hablar sobre el arte de saber venderte, cómo transformar un no en un sí. Es el siguiente tema que vamos a tocar. Gracias, Adrián Alegre Ramírez. Soy Marco Antonio Regil. Volvemos con más en Grupo Fórmula.